Hola, ¿qué tal, lectores y seguidores de Quinique.com? En las últimas horas se levantó una fuerte polémica por algunas declaraciones del presidente de FEDEGAN, el señor José Félix Laforí, en las que proponía los grupos ganaderos de reacción solidaria con la intención un poco de hacer frente a las invasiones que se han suscitado en diferentes partes del país por cuenta de diferentes grupos. En esta oportunidad, en Quinique, estamos con el señor Laforí. Señor Laforí, bienvenido. Bueno, doctor, la pregunta principal es, ¿qué son estos grupos ganaderos de reacción solidaria? Bueno, ya lo he dicho yo en un artículo que publiqué esta semana, que responden a casos exitosos de invasiones de fincas, un par de fincas que eran en el Furo Cesar, en la que acompañan los ganaderos de la región la acción de las autoridades para poder desalojar un predio que había sido ocupado de manera agresiva por criminales profesionales del oficio de invasión, instrumentalizando a una población vulnerable que llegó con niños, exigieron las llaves de los portones, de los depósitos, de las casas, y la orden fue terminante. Aquí mandamos nosotros. Y en consecuencia, frente a una agresión de esa naturaleza, la única respuesta posible es la respuesta que los ganaderos queremos encontrar, primero, con las autoridades. Las autoridades legítimamente obligadas a responder en el marco de la ley a quienes afecta la propiedad privada. Y en segundo lugar, generar una dinámica solidaria entre los ganaderos para que el afectado se sienta que no está solo, que hay otros que solidariamente lo acompañan y acompañan a la autoridad para el cumplimiento de sus obligaciones. Entiendo. Digamos que en la opinión pública, lo que más ha hecho eco es que, pues digamos que como que se ha suscitado un poco el fantasma de las convivir. ¿Qué diferencias tendrían estos grupos ganaderos de reacción solidaria con estas convivir? ¿Qué tiene que ver la solidaridad con cooperativas que en su momento, a través de un decreto expedido en el gobierno de Gaviria y ratificado por el gobierno de Samper, con decisión de la Corte Constitucional, para que grupos de autodefensa pudieran usar armas? ¿A usted no le parece que hay una diferencia sustantiva entre grupos de seguridad con armas a un tema solidario? ¿No se ha fijado el grado de insolidaridad que hay, por ejemplo, en la calle, cuando alguien sufre un atropello por parte de un criminal que lo roba o que lo agrede? La gente pues se siente hoy en día casi que impotente para reaccionar frente al crimen. No, aquí hay que empezar a que la gente frente al criminal, al menos la presencia, la solidaridad de cuerpo, ¿no?, sea un elemento disuasorio, que cuando la autoridad actúan con la eficacia con la cual actuaron en Curumaní, muy rápidamente se desactivó el tema. Ok, entonces una de las diferencias sería justamente el uso de armas. Estos grupos solidarios no tendrían uso de armas. Pero ¿por qué tienen que meter siempre ese factor de armas? ¿Quién ha hablado de armas? ¿Por qué los mismos calenturientos de siempre? Aquellos que no cuestionan, por ejemplo, una cantidad de cosas que están sucediendo. En vez de tener esas actitudes calenturientas, en el fondo no se empiezan a preocupar por una sociedad que cada vez se siente más desprotegida frente a la capacidad de respuesta que puede tener el Estado. Yo no siento igual. Mire usted, esta mañana estuve escuchando a Feliciano Valencia, que es un dirigente del CRIC, aguerrido por lo demás, reclamándole al gobierno que una parte sustantiva de las manifestaciones de inconformidad con los grupos indígenas era por el absoluto abandono en que vivían las comunidades del Cauca. Eso mismo decimos los ganaderos en todas partes: sin vías, sin bienes públicos, sin educación, sin internet. Yo respondo
por la ganadería en términos generales, pero la ganadería tiene 557.000 muy pequeños ganaderos, que en promedio tienen 21 animalitos. 21 animalitos valen menos que una pequeña tienda de barrio, pero en la mitad de la nada, donde no hay nada, donde no llega ni siquiera la señal de los celulares, en una absoluta indefensión. Y aparte de ello van a soportar a que terceros criminales le invadan su finca. Por eso la propuesta nuestra no es simplemente el grupo de reacción solidaria, es mucho más allá de eso, que la venimos trabajando con expertos. Es un apoyo jurídico de fondo, para que ellos sepan qué tienen que hacer, para que puedan actuar frente a las autoridades, con querellas, con denuncias ante la fiscalía, con acciones de tutela, con solicitudes a la Defensoría del Pueblo, para que las autoridades salgan en protección de un bien que constitucionalmente está tutelado, como es la propiedad privada rural. Eso es lo que estamos tratando de hacer, pero al mismo tiempo estamos tratando también de tener una sinergia comunicacional. Fincas que invadan en Colombia, fincas que no habrá colombiano alguno que no sepa que están sucediendo un hecho en el municipio, en el corregimiento más apartado. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que pasó, que asesinaron, secuestraron a cientos, miles de ganaderos y nadie se enteró en los años 80 y 90. Entonces yo creo que no podemos repetir lo que nos pasó, por ejemplo, en los años 70 con respecto al tema de la tierra. No se puede repetir. Mire que el gobierno también ha sido enfático. El comunicado del presidente de la República antier y la rueda de prensa en la que participaron la vicepresidente Francia Márquez, el ministro de Interior Prada, el ministro de Defensa Velázquez, la ministra de Agricultura López, el director del DRAPER, Vizcano, y el actual director de la Agencia de Restitución. Fue un mensaje claro. Va a haber tierra para los campesinos, pero no así. Esto no es invadiendo. En consecuencia, me parece que ese pronunciamiento del gobierno es un pronunciamiento categórico, como el mensaje que le estamos mandando nosotros. Los ganaderos no van a estar solos. Van a tener el acompañamiento jurídico, el acompañamiento comunicacional y la solidaridad que se expresará en las regiones por parte de los ganaderos que quieran acompañar al afectado. Entiendo. O sea que, según lo que le estoy entendiendo, usted considera que las acciones que ha emprendido el gobierno, por ejemplo, al hacer ese pronunciamiento, han sido acertadas, a pesar, digamos, de los mensajes que ha dado también de que hay que hacer una distribución de la tierra según lo acordado en los acuerdos de paz con las FARC. Ambas cosas son totalmente acertadas por varias razones. Porque el mensaje que dio el MAS es un mensaje como autoridad están obligados en con la Constitución y fueron categóricos. Pero también colombianos no pueden ahora venir a cuestionar, los ganaderos no lo van a hacer, por lo menos yo, presidente Fregando, porque es que Petro ganó con unas banderas y eran esas. Petro, elegido como presidente electo, reiteró esas banderas. Y Petro, como presidente en ejercicio, va a tratar de cumplir con esa bandera. ¿Por qué no vamos a oponer? Si es que ganó, esa es la democracia. Mal haríamos nosotros en oponernos a lo que fue su bandera de gobierno. Ahí la tiene. Ahora tendrá el gobierno que ver cómo en el marco de la ley y de la Constitución adquiere las tierras para entregárselas a los campesinos sin ellas. ¿Usted considera que de pronto, efectivamente, digamos, en vista de los incrementos en los casos de invasión de tierras, como en el caso de Neiva, por ejemplo, donde a un lote baldío le colocaron asentamiento de Gustavo Petro, puede existir una mala comunicación o una mala interpretación por parte de algunas familias vulnerables respecto a cómo se hará esta distribución de tierras? Yo creo que lo que hay una interpretación acomodaticia de unos criminales profesionales de invasión de tierras. Cuando usted mira
que en una región se están generando unas invasiones. Busque quiénes son los promotores de invasión. Son los mismos que están un día en el Magdalena Medio, los mismos que van después al Huila, los mismos que suben al sur del Cesar. Son los mismos, como los que llegaron a Curumaní, reseñados judicialmente. Porque la gente vulnerable es una gente buena, es una gente a la que el Estado tiene que cumplirle. Y yo creo que una gente con esa actitud, con esa índole, lo que va a esperar es que el Estado pues los llame, haya una inscripción para poder ser sujeto a reforma agraria y cuando el Estado tenga esos predios puedan ser beneficiados con tierra. Yo creo que eso es lo que hace una gente que quiera obrar de buena fe y en consecuencia con las políticas que el gobierno quiera desarrollar y no simplemente creer que él puede entrar un día a un grupo. No, es que a mí también me gustaría tener un medio de comunicación. Invadamos quién y qué, pero porque vamos a invadir. O invadamos un banco, porque también me gustaría ser dueño de banco. O invadamos, no, la propiedad privada se respeta, no importa el sector en que usted haya adquirido, ¿no? Un bien que tiene que ser tutelado por Estado, por dato de la Constitución. Ahora que usted menciona el tema de que la propiedad privada se respeta, en medio de las diferentes reacciones que se han suscitado por su comentario, por la idea de estos grupos, se han generado opiniones como por ejemplo la del representante a la Cámara, Miguel Polo Polo. Él, por medio de su cuenta en Twitter, le expresó a usted su apoyo respecto al tema de que, según sus ideales, se deben proteger las propiedades privadas de la forma en que hubiere que hacerlo. Pero también se han generado comentarios, como por ejemplo los de el señor Gustavo Bolívar. Puntualmente colocó un tuit que dice así: revivirles convivir. Atentamente, un nostálgico del empalamiento, las masacres, el desplazamiento forzado, el robo de tierras a punta de fusiles y notarios corruptos. ¿Qué le sugiere a usted este tipo de comentarios de parte de Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, que es uno de los más cercanos a Gustavo Petro? No sé si me está señalando a mí, si me estuviera señalando a mí, que lo diga, para presentar automáticamente una denuncia por injuria y calumnia. Él hace simplemente una afirmación al aire. Por ejemplo, un pastor que me hizo un señalamiento, ya tiene una denuncia penal que interpuse inmediatamente 20 minutos después con respecto al tema. Es que aquí en Colombia no podemos seguir con eso. Él fue patrocinador, como en efecto lo vio el país, el señor Bolívar, ¿cierto? De la primera línea. Usted vio cómo recaudó recursos, usted vio cómo estimuló la primera línea que causó unos graves destrozos en el Valle del Cauca, especialmente en Cali. En consecuencia, digámoslo, el que debería estar un poco más inhibido de hacer comentarios de esta naturaleza es el senador Bolívar. Hoy vemos cómo el gobierno está enredado en una reforma que quieren hacer el SMAT y convoca la primera línea. Hágame el favor. Es decir, mientras que ellos convocan unos violentos, unos desadaptados, unas personas que indudablemente incurrieron en hechos criminales, él reprocha que unos ganaderos vayan y hagan solidaridad o sean partícipes de un gesto con otro ganadero afectado y expresen su solidaridad de cuerpo acompañando a las autoridades para el desalojo. ¿No le parece que es un poco inexplicable la actitud del senador Bolívar, que siendo una persona tan cercana al gobierno y habiendo el gobierno dicho lo que ha dicho, en vez de ayudar a que el gobierno avance en su propuesta de gobierno, lo que hace él siempre es tratar de generar irritantes innecesarios? Él debería de empezar a pensar que él pasó de ser oposición a gobierno. Y cuando uno actúa como gobierno, actúa en el más exigente marco legal. Más exigente marco legal. Y tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Porque es que los empleados públicos
él es un servidor público, no pueden decir lo que quieren ni hacer lo que quieren, sino lo que la ley le permite. Señor Rafori, quisiera también preguntarle si de pronto, en medio de los comentarios en apoyo a sus declaraciones, el expresidente Álvaro Uribe también se ha referido. Lo pregunto porque en su cuenta de Twitter el expresidente no ha dicho nada. Entiendo que tanto usted como su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, son muy cercanos al expresidente. Quisiera saber si él de pronto se ha comunicado con usted. Mire, no, déjelo ahí, por una razón, porque es que el presidente tiene con nosotros, o por lo menos conmigo, varias cosas que se traslapan. Amistad, un accionar que se ha hecho en un mismo partido y además es ganadero. Es decir, es beneficiado, ¿no?, de derechos, porque usted recordará que lo que han pretendido desde el primer momento las barras bravas del petrismo es querer invadir la finca de él. Entonces creo que actúa con la prudencia de una persona que tiene las canas y la experiencia para dejar las cosas ahí. Estará dejándome actuar en el marco de mi condición de presidente del gremio. Hace unas semanas se conoció que tanto usted como su esposa María Fernanda Cabal se reunieron con el presidente Gustavo Petro para hablar de temas de seguridad. Si bien no fue mucho lo que se conoció sobre el motivo, se conoció que inteligencia de gobierno detectó que habían riesgos de seguridad tanto para su familia, específicamente para sus hijos. Me gustaría saber cuál fue su impresión de esa reunión. Muy buena. El presidente obró como obra un mandatario que tiene responsabilidad frente a su gobernado, a las sociedades generales. María Fernanda Cabal no es un actor menor, es una dirigente importante del de oposición del gobierno. Así como, por ejemplo, el presidente Uribe tuvo especial cuidado. Y, su lema es que la seguridad para la oposición era tan o más importante que para cualquier otro, ¿no? En este caso, él está obrando también en consecuencia. Y por supuesto, en mi caso, yo soy un dirigente gremial que tengo ya una amplia experiencia en esta materia. Y como la información de inteligencia era una información crítica, se tomó la molestia, cosa que se le agradece desde el punto de vista republicano, es decir, de quienes estamos en una democracia, que haya llamado a una senadora, nos haya invitado a su oficina y haya tenido un diálogo con otros con el río debido a poder garantizar la seguridad. Como usted lo mencionó anteriormente, efectivamente la senadora María Fernanda Cabal es una de las caras más visibles de la oposición en Colombia y efectivamente también tiene una proyección presidencial clara. ¿Usted piensa que la senadora tiene pensado lanzarse a la presidencia en los próximos comicios? La verdad es que ella está en su ejercicio político, lo viene haciendo, creo que exitosamente. Yo, pues, el marido en la ponderada suma, pues, me parece que es un ejercicio poco caricaturesco, ¿no? Yo creo que es una valiente que ha ido diciendo muchas cosas que el país no se atreve de alguna manera a digerir, y ahí va, ojalá tenga éxito. Ella tiene, digámoslo, su camino, una parte recorrido y otra parte que tendrá que recorrer, ojalá que eso salga bien. ¿Cuál es su opinión del gobierno Petro respecto a las negociaciones que quiere adelantar con el ELN y otros grupos armados? Pues mire, la verdad es que el presidente es una persona que había venido de tiempo atrás manejando unas dinámicas que desde la perspectiva en que uno está no las comparte, pero son dinámicas que forman parte de sus propias causas. Como colombiano, lo que yo aspiro es que le salga bien lo que está intentando hacer, que no es fácil. Está generando una nueva, por lo menos una nueva, un nuevo marco frente a una nueva política, es la palabra, frente a los extraditables. Reiteró que no es con glifosato.
Reiteró que quiere una política antidrogas en las conversaciones con los Estados Unidos que se signen por otros elementos. Quiere de alguna manera avanzar en lo que ellos llaman una paz total. Y lo que la perspectiva nuestra siempre hemos, por lo menos percibido, o más que percibido, nos ha tocado vivir, es que donde hay coca, hay armas. Donde hay armas, hay violencia. Donde hay violencia, se impone por las armas un control territorial. Esperemos que el gobierno salga bien librado de digamos, de una política que tiene unas aristas muy delicadas, muy peligrosas. Señor José Félix Laforí, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Y aquí en Quinique siempre quedamos abiertos para escuchar su opinión y su perspectiva de lo que pasa en el país. Muy amable, gracias. Muchas gracias a ti.